Necesito compartir pantalla. Ahí sí. Ahora sí. Amén. Buenos días. Apreté un botón equivocado. Hermanos amados, eh, nos ponemos en las manos del Señor y por medio de su Espíritu Santo podamos ser guiados esta mañana para que su palabra pueda llegar a nuestros corazones y pueda esta palabra producir también en nosotros una transformación, y esta transformación sea a la imagen de nuestro bendito Señor Jesucristo. El tema que nos convoca esta mañana tiene que ver, como muy bien dice aquí el título, el tabernáculo y los sacrificios. ¿Están vigentes hoy? Vamos a ir disipando esta consulta a medida que vayamos compartiendo. Esta palabra está dividida en 3 sesiones. Hoy día vamos a dar la introducción y vamos a iniciar con uno de los temas. Y está dividida en 3 partes. Entonces quedan cordialmente invitados desde ya a las otras 2. Desde un comienzo, desde Génesis, es que Dios ha querido tener, o en una u otra razón, eso se ha visto impedido, de alguna u otra forma, ya sea por el pecado, el enemigo, nuestras propias canalidades, esta comunión de alguna u otra forma se fue obstaculizando. Pero Dios siempre ha encontrado y buscado canales para restablecer esta comunicación. Y es por eso que nos encontramos con la instauración del tabernáculo. Y es el tema que nos va a convocar el día de hoy. El objetivo es verificar la vigencia del tabernáculo y los sacrificios en la actualidad. Quiero que leamos un versículo para ir avanzando. En Éxodo, cuando ya se instaura o se inicia la institución del tabernáculo, Dios quiere restaurar esta comunicación con el hombre y va a encontrar este medio que es el tabernáculo. Entonces dice en el Éxodo 25:8, ¿qué es lo que quiere hacer nuestro Dios? Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Entonces, este tabernáculo tiene como objetivo que Dios venga, habite en este tabernáculo para estar en medio de su pueblo. Ese es el primer paso para poder avanzar en este restablecimiento de la comunión. Recuerden que esto se rompió y se fue rompiendo de una u otra manera, ya vuelvo a repetir, por el pecado, el enemigo, y lo va a iniciar a través de este tabernáculo. Entonces, hoy día vamos a revisar el primer tema, que es el tabernáculo. Esto va desde Éxodo capítulo 35 hasta el capítulo 40. Se inicia con una serie de detalles respecto de todos los utensilios y materiales que se van a ser requeridos, cómo van a ser elaborados, cómo se van a levantar, quiénes lo van a hacer, cómo se va a realizar, hasta que llega al versículo 40, donde nos vamos a detener un poquito el día de hoy, donde es levantado o erigido el tabernáculo. Dios utiliza hombres para que, y uno de estos hombres es Bezaleel y otro es Aholiab. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí, hermanos? Lo interesante aquí es que, aunque son hombres los que van a ser utilizados,
es Dios el que coloca en estos hombres los dones para que los distintos elementos que van a ir en el tabernáculo sean elaborados. Y aquí ya nos habla algo muy interesante, esta primera parte, porque vamos a Éxodo 40 y para que podamos leer el versículo 1 y 2, podemos colocar el número 3. Dice así: Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo. Entonces lo que ocurre aquí es que Dios, una vez que se han elaborado todos los elementos del tabernáculo, manda a levantarlo. Y dice, el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y cubrirás y lo cubrirás con el velo. Y de ahí en adelante aparece que cómo se deben ir incorporando los distintos elementos a este tabernáculo. Lo importante aquí, y también lo mencionan otras versiones de las escrituras, es que en algunas dice levantar, en otras dice erigir. Y lo importante aquí que nosotros debemos rescatar es que Dios siempre ha querido de una u otra manera utilizar al hombre, pero él siempre debe tener la preeminencia o él siempre debe llevarse toda la gloria respecto de la obra que nosotros podamos hacer. Entonces, eh, el hombre es utilizado por Dios. Dios coloca en el corazón de los hombres los dones para que su gloria se manifieste a través de ellos. Pero así también nos hemos encontrado con algunas sorpresas, por ejemplo. Vamos a comentar lo que ocurrió con Josué, que de alguna manera nosotros lo hemos relatado en otras sesiones. Y en el capítulo 7 y 8 de Josué, nosotros vemos cómo Dios quiere utilizar a Josué y al pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Y en el capítulo 7 se relata la derrota de Josué y el pueblo de Israel cuando quieren conquistar la ciudad de Jaí. Y ahí vemos cómo el hombre, sin la dirección, sin la conducción del Espíritu de Dios, puede arruinar los propósitos de Dios. Viene el arrepentimiento, que es un punto muy importante para poder avanzar en las cosas del Señor, es cuando cometemos algún error o hay un pecado de por medio, poder ir a los pies del Señor y arrepentirnos. Josué hace esto y hace esto con el pueblo, y en el capítulo 8 de Josué, Dios, y aquí está lo interesante, Dios alumbra los ojos de Josué, le dice cuáles son las estrategias a utilizar, y Josué obedece a esa palabra. Y finalmente, esta ciudad de Jaí cae bajo las manos del pueblo de Israel. ¿Quién es utilizado? Josué y los israelitas. ¿Quién pone las estrategias? ¿Quién entrega a los enemigos en las manos de Josué? Dios. Por lo tanto, Dios es el que se lleva toda la gloria. En el caso de Besaleel y Aholiab, es Dios quien coloca el don de elaborar los distintos elementos en el corazón de estos hombres. Vamos a revisar Éxodo 36. En Éxodo 36, versículos 1 y 2, dice así: Así pues, Besaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Entonces, ustedes se fijan aquí, es Dios quien da la sabiduría y la inteligencia a Bezaleel y a Aholiab para poder realizar todos los utensilios que están dentro del santuario, dentro y respecto del tabernáculo. Por lo tanto, el que se lleva toda la gloria sigue siendo Dios, pero hombres y mujeres dispuestos para el servicio son utilizados para la elaboración y levantar el tabernáculo. Aquí hay una palabra muy importante que se menciona en este versículo, en el capítulo 40 de Éxodo, versículo 1, y que tiene que ver con erigir, levantar. Él no habla de construir. ¿Por qué? Porque no está en las manos del hombre levantar este tabernáculo. Es Dios el que lo hace.
Pero interesante, y vuelvo a reiterar, que hombres y mujeres dispuestos a ser utilizados por Dios, entonces es Dios el que coloca el querer y el hacer, el que entrega las estrategias para avanzar, así como en Josué, así también con Bezaleel y Aholiab. Por lo tanto, es Dios quien se lleva la gloria de levantar el tabernáculo y no los hombres. Obviamente, somos utilizados por el Señor. Obviamente, habiendo un corazón dispuesto, Dios va a usarnos. Dios va a hacer su obra a través de nosotros. Aquí en la diapositiva nosotros podemos ver la segunda parte. Nosotros en el siguiente capítulo vamos a ver el tema de los sacrificios que está en Levíticos capítulo 1 al 7 y finalmente en una tercera sesión vamos a ver algunas advertencias respecto de lo que los profetas están visualizando respecto de del tabernáculo y los sacrificios. Para continuar, veamos este tabernáculo a grandes rasgos, porque el objetivo finalmente es que nosotros revisemos cuál es el propósito de este tabernáculo y si está vigente el día de hoy, sí o no. Aquí podemos ver la distribución esquemática de este tabernáculo. Dios viene a habitar a este tabernáculo y específicamente al lugar santísimo. En los atrios es donde se van a realizar los sacrificios y o ofrendas. Aquí es donde vamos a estar situados en la siguiente sesión. Hoy día nos vamos a situar respecto del tabernáculo en su totalidad, pero Dios viene específicamente a habitar al lugar santísimo. Vamos a comparar algunos textos respecto de Éxodo 40, versículos 34 al 35. Vamos a revisar eh, toda la última parte de Éxodo, el capítulo 40, pero específicamente nos vamos a referir del 34 al 38 y vamos a ir revisando distintas versiones de lo que nos dicen estos versículos. ¿Sí? Por ejemplo, y nos vamos a ir deteniendo respecto de este tabernáculo, en algunos puntos muy interesantes que las escrituras nos van revelando. En la NBI, del versículo 34 al 35 dice, en este instante la nube cubrió la tienda de reunión. Recordemos que el tabernáculo ya se levantó, ya se erigió. Por lo tanto, ahora viene algo que es tremendamente glorioso, que es que Dios, que hablaba desde el monte Sinaí a Moisés y Moisés al pueblo, lo que, como decíamos, desde Génesis hasta ahora, lo que Dios ha buscado es tener una comunión íntima con el hombre. Por lo tanto, ahora sale del monte Sinaí nuestro Dios, y viene a posicionarse en el tabernáculo. Una vez elegido, se posiciona aquí. Entonces dice que en este momento, en este instante, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. La NTV dice, mismos versículos, entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. La Reina Valera, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, revisemos respecto de quién es el que finalmente se está posando sobre el tabernáculo. Dice que en las distintas versiones es la gloria del Señor, la gloria del Señor. Entonces, esta gloria es este Dios que creó el universo completo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener conciencia, hermanos. ¿Quién es el que está habitando este tabernáculo? Es el Dios del universo. Hay un video en YouTube del ejército israelí que me encanta mucho. Y se muestra ahí a un grupo de soldados israelíes
cantando y danzando al Señor después de haber ido a la batalla. Vuelven y dentro de su cántico dicen, el Dios del universo, Elohim, el que nos defiende del mundo entero. Este ejército israelí tiene una conciencia tal de su Dios que sabe que los defiende del mundo entero. Han visto a través de toda la historia, a través de Génesis y de toda la trayectoria del pueblo de Israel hasta el día de hoy, que Dios les ha defendido de todo el mundo. Y esa es la conciencia. Y danzan, y bailan, y se alegran en este Dios. Y ese es el Dios que está posándose, y esta es la gloria que se está posando sobre el tabernáculo. Es el mismo Dios de los ejércitos. Los israelitas ya habían visto cómo Moisés había derrotado a los amalecitas, cómo este Dios proveedor que entregó agua, pan y carne a los israelitas, que Dios había provisto, un Dios proveedor, es el Dios que se está posando en el tabernáculo. Este Dios que ha sido el pastor de Israel, que ha cuidado y ha protegido al pueblo. Es esta la gloria que se está posando sobre el tabernáculo. La misma presencia de Dios en medio del pueblo. Algunas imágenes muestran al tabernáculo rodeado por todo el pueblo y es una imagen preciosa. Dios y el pueblo rodeando a su Dios. Vamos a los siguientes versículos y sigamos comparando esta última parte de Éxodo del 34 al 38. Aquí estamos en Éxodo 40, versículos 36 al 37. Y vamos a hacer nuevamente esta comparación. Dice así, la NBI, siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. La NTV, cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube se levantaba, ellos permanecían donde estaba hasta que la nube se elevaba. La Reina Valera, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. ¿Qué podemos rescatar aquí, hermanos? Hay aquí una manifestación clarísima de una obediencia al Dios de Israel. Dios se movía, el pueblo se movía. Dios se quedaba quieto y el pueblo se quedaba quieto. Es precisamente lo que Dios busca de nosotros hoy día. Busca que cada vez que nuestro Dios sopla en una dirección por su espíritu, también nosotros sepamos oír esa voz, así como lo hacía Israel, y seamos conducidos por él. Que cuando Dios se detiene, también seamos capaces de detenernos junto a él. Lo importante, amados hermanos, es estar atentos a esta voz. Dios deja esta posición sublime del monte Sinaí, deja esa posición porque quiere estar en medio de su pueblo, quiere ser escuchado por su pueblo. Y algo que vamos a ir descubriendo más adelante es que Él quiere que nosotros les conozcamos, que nosotros aprendamos a oír su voz, que aprendamos a obedecer esa voz. Así como lo aprendió Israel, así debemos obedecer también nosotros, hermanos. Y por último, vamos a comparar Éxodo 38, que es la última parte de, de, de erigir o levantar el tabernáculo. En la NBI dice así: durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había un fuego en la nube, a la vista de todo el pueblo de Israel. Quiero que pongamos atención a esto que dice ahí, que está resaltado con negrita, que es el a la vista de todo el pueblo de Israel. La NTV,
versículo 38. Durante el día la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella. De modo que toda la familia, entonces ya tenemos el pueblo y por otro lado tenemos la familia de Israel, podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. La reina Valera, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y aquí la palabra clave es casa. Vamos a ir paso a paso. Desde, desde que Dios se posa en este tabernáculo, estas distintas versiones de las escrituras nos van resaltando un aspecto muy interesante. Respecto del pueblo, hermano, está hablando del pueblo y si nosotros lo traducimos a nuestros días, está hablando de la congregación, de su iglesia. Entonces él cuando sale de esta posición sublime y quiere estar en medio de su pueblo, quiere estar en medio de la congregación, quiere ser el Dios de la congregación, quiere ser el Dios de este pueblo, quiere que su pueblo se rinda como congregación, que su iglesia se rinda a los pies de él, como pueblo apartado para Dios. El segundo aspecto dice toda la familia. No, Dios no solo quiere estar en medio de la iglesia, en medio de la congregación de los santos, sino que Él se quiere posar, y ponga atención, Él se quiere posar también en su familia, hermano. Él quiere ser el Dios de su familia, el Dios del matrimonio, el Dios de sus hijos. Él quiere ser el Dios que gobierne a su familia. Y por último, respecto de la casa, Dios también quiere, de una u otra manera, y siempre lo ha intentado así, quiere gobernar sobre su hogar. ¿Cuál es la diferencia aquí? Casa. La casa tiene que ver con la administración. La casa tiene que ver con la administración de sus bienes. Quiere entrar en la administración económica de su hogar. Dios se quiere posar sobre la administración de su hogar. Cómo se administran los bienes, cómo se administran los dineros dentro de su hogar, cómo se pagan las cuentas, cómo se administran los dineros. Él, vuelvo a reiterar, hermanos, él sale de esta posición sublime para entrar y querer posarse en medio de la congregación, en medio de su familia y en medio de su casa. Quiere ser el Dios de todas nuestras cosas. No quiere dejar nada al arbitrio. Este Dios que estaba arriba, muy alejado, que se acerca ahora a nosotros, quiere ser Dios, Dios soberano sobre todas estas cosas. Vamos a revisar ahora entonces que este Dios que salió de esta posición sublime, cómo se ha ido acercando a nosotros, cómo es que Dios quiere finalmente llegar a nuestras vidas. Este tabernáculo, que es, como muchas veces se nos ha compartido, una sombra de lo que había de venir, entonces vamos a revisar ahora este tabernáculo en la actualidad. Vamos a revisarlo desde el punto de vista de Cristo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este tabernáculo que era sombra, hoy día entonces está vigente. El Dios de Israel está en medio de nosotros y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dios quiere ver quiere que veamos su gloria en medio de la congregación, en las familias y en nuestros hogares. Gloria, hermanos. Hombres y mujeres transformados por la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que ahora, como muy bien dice ahí Juan 1, capítulo 1, versículo 14, está en medio de nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Respecto de la iglesia, en Efesios capítulo 2, versículo 22, en quien vosotros
también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces este tabernáculo, sombra en el Antiguo Testamento, hoy día se hace real en medio de nosotros. Nosotros ahora somos este tabernáculo para Dios. Dios y toda su gloria, todo lo que Él es, está en nuestros corazones. Y está siendo morada, como muy bien dice la carta a los Efesios, está siendo morada en nosotros por medio de su Espíritu. Él ha hecho de nosotros una habitación para que Él se venga a posar. Toda esta gloria, todo este poder, toda esta autoridad, todo este dominio ha venido a morar en nuestros corazones. Este tabernáculo hoy día tiene un lugar en nuestras vidas. Respecto de los cristianos, dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, Dios estableció con el tabernáculo el primer paso para restablecer la comunión con el hombre de una manera de una manera cercana, de una manera próxima a nosotros. Y dice aquí claramente en Primera de Corintios que somos templos de Dios. Aquí se confirma que este tabernáculo, que era un tabernáculo físico, hoy día tiene un tabernáculo en nuestras vidas. Este templo que somos nosotros, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, pero en el Señor. Y como muy bien dice aquí Primera de Corintios, dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este santo significa apartado. Nosotros hemos sido apartados para ser habitación del Dios del universo, el Dios de los ejércitos, el Dios que provee, el Dios que es santo y que santifica a quienes Él se acerca. Entonces, es una obra tremenda que este tabernáculo, que era algo físico, que fue levantado, hoy día se levanta en medio de nuestras vidas. Promesas. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Aquí se vuelve a confirmar ahora, ya en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, que el tabernáculo de Dios está con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, si ustedes se fijan, desde Génesis hasta el mismo Apocalipsis, Dios siempre ha querido estar en medio de nosotros. Siempre ha buscado esta comunión. De una u otra forma siempre ha querido establecer este vínculo con nosotros, con el objetivo de que le conozcamos a Él y podamos manifestar también su gloria. Seamos instrumentos en sus manos para que el mundo vea que Dios es real en esta tierra. Dios nos va a usar, Dios nos va a mover, como muy bien decía, por medio de su espíritu, si haya corazones dispuestos en nuestras vidas. Dios va a usarnos como instrumentos en sus manos para la gloria de su nombre, para que esta gloria que se manifestó en el tabernáculo se manifieste en nosotros hoy día, que somos su tabernáculo vivo. Entonces, ya tenemos establecido que efectivamente el tabernáculo está vigente hoy día. El tabernáculo somos nosotros, hombres y mujeres depositarios de la gloria de Dios. Y esto tenemos que pedirle al Señor por medio de su Espíritu que nos abra los ojos de quién es el que está en medio de su casa, quién es el que está en medio de la congregación, quién es el que está en tu familia, quién es el que está en tu propia vida, hermano. Dios, creador de los cielos y de la tierra, el Dios del universo, el que pelea por nosotros, el que ha conquistado la tierra prometida para darnos en nuestras manos. Ese es el Dios que habita en nosotros.
un Dios tremendo y portentoso que ha dejado su posición de privilegio para venir a morar a nosotros. El Señor abra nuestros ojos, hermanos, para que podamos ver esta gloria, para que podamos entender que Dios mismo es el que está en nuestros corazones y no nos miremos a nosotros mismos y no nos veamos y no veamos esta realidad que de repente pesa mucho. Yo en algún momento compartía algo respecto de que la realidad física muchas veces pesa mucho más que esta realidad espiritual, que esta realidad que el Señor ha conquistado para nosotros. Es muy fácil mirarse en el espejo todos los días en la mañana y mirar a Juan Esparza, pero mucho más real es la obra que nuestro Dios hizo a través de este precioso tabernáculo. Es mucho más real la obra que nuestro Dios hizo que lo que usted ve en el espejo todas las mañanas. El Señor conquistó para nosotros una habitación y nos apartó para Él, nos separó para Él, para que seamos su habitación y podamos manifestar su preciosa gloria. Entonces, amados hermanos, este tabernáculo es la primera parte, es el primer paso. Dios ya está en medio de su pueblo. Dios quiere tener comunión con los hombres. Ahora, el segundo paso es lo que vamos a ver en la segunda sesión de la próxima semana. Y esto tiene relación con que ahora es el hombre el que debe acercarse a Dios, es el hombre el que debe buscar esta presencia gloriosa de Dios. Y Dios también, y miren qué tremendo, porque Dios es el que establece cómo se debe hacer, por medio de qué se debe hacer, por medio de quién se debe hacer. Entonces, revisemos rápidamente y démosle un vistazo a esta parte. Acabamos de terminar Levíticos y vamos a entrar, perdón, acabamos de terminar Éxodo y vamos a entrar a Levíticos, hermanos, para ver cómo ya levantado el tabernáculo, ya Dios habiéndose posado en este tabernáculo, su gloria, su poder, su autoridad, ahora los hombres van a acercarse y Dios establece este camino. Se establece dos medios, el camino a Dios a través de los sacrificios y el andar con Dios, que es la santificación. Entonces, este el camino, el punto número 1 de Levíticos, y que engloba el punto A y el punto B, que es a través de las ofrendas y a través de los sacerdotes, es donde nosotros nos vamos a enfocar. El segundo punto, que es el andar con Dios y por medio de la santificación, lo vamos a dejar para una futura predicación. Y específicamente respecto del camino a Dios y de los sacrificios, vamos a revisar los puntos del 1 al 5, el holocausto, la oblación, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria. El, el punto número 6 es una profundización de los otros 5 puntos que están mencionados anteriormente. Así que la próxima semana, amados hermanos, nos vamos a enfocar cómo a través de los sacrificios es que nosotros nos vamos a acercar a este Dios. Y teniendo este panorama, el tabernáculo y el camino a Dios, entonces nos tenemos un panorama completo respecto de la obra gloriosa que Dios ha hecho. Quisiera terminar volviendo a leerles Apocalipsis 21:3. Que es una promesa que está hecha para todos nosotros y que Dios la ha dejado puesta ahí. Dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Voy a dejar de compartir. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Promesa
de Dios para con nosotros. Una promesa tremenda que ha de ser consumada en el último tiempo. Nosotros vamos a estar arriba con Él. Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. Nosotros estaremos con Él por la eternidad. Nosotros y Él con nosotros morará por la eternidad. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Promesa tremenda para nosotros, los que hemos sido redimidos a precio de sangre. Vamos a revisar esta segunda parte que tiene que ver el punto de los sacrificios en una segunda sesión, hermanos. Entonces, Dios, a través de su gloria posicionada en el tabernáculo, ha venido a establecer este lazo, esta comunión con nosotros, para que podamos acercarnos a Él. Su gloria, su autoridad, su dominio ha venido a morar a nuestras vidas, que somos un tabernáculo, tú y yo, hermano, un tabernáculo para la morada del Dios vivo. Así que le damos gracias al Señor por lo que ha hecho y por lo que seguirá haciendo. Vamos a orar al Señor para que el Señor siga abriendo nuestros ojos, amados hermanos. Bendito Dios, bendito Padre del cielo, de la tierra, del universo entero. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos gracias por haber dejado su posición sublime, en su altura, para venir a morar en medio de nosotros, para venir a morar en medio de la congregación de los santos, en medio de su casa y en medio de las familias. Gracias, Padre eterno. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, hoy día somos morada del Dios eterno, morada del Dios altísimo. Te pedimos, Señor, abrir nuestros ojos para que avancemos en este camino, teniendo esta conciencia, esta tremenda conciencia. Sean abiertos nuestros ojos, Señor, para que veamos el Dios que habita en nuestros corazones, cómo Dios ha hecho un camino precioso para que podamos tener comunión. No queremos desperdiciar ni desaprovechar este precioso, esta preciosa comunión que ha conquistado a través de todos los tiempos. Gracias, Señor Jesús, por la obra gloriosa de su cruz. Sea en todo exaltado y sea en todo glorificado su precioso nombre. Amén. Gracias, Señor.